¿Por qué razón la hacemos en metal y no en concreto? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué razón la hacemos en metal y no en concreto como siempre se suelen hacer? Esto se va a caer y lo va a matar. Eso es mentira. Eso es mentira. El concreto va a ser una viga mucho más alta. El metal va a ser la mitad de esa altura. La mayoría de los clientes me van a decir, yo no quiero asumir responsabilidades. Perfecto. Yo no voy a asumir riesgos. A esto, 28 metros cuadrados que lo pueden usar en lo que quieran, en lo que necesiten. Y los refuerzos estructurales son costosísimos. Si solamente existiera la viga de concreto, me puedo anclar con la viga metálica. Sí, ya sé, yo sé que me van a salir muchos a decirme, no, esta no es la manera de hacerlo. Para eso está la placa, para eso está... Sí, hay muchas formas de hacerlo. Construya bajo su riesgo, pero yo no participo en eso. Ya listos para realizar nuestra última etapa. Me llega entonces un cliente potencial y me dice, tengo una primera planta o tengo un primer piso, quiero que me retire mi cubierta o mi techo y me ponga otro segundo nivel, otro segundo piso. Convirtiendo este primer piso, lo vamos a llevar a igualarlo con el segundo piso. Lo primero es que tenemos que ir a revisar pues ese primer nivel, cómo se encuentra. Y se encuentra con la sorpresa de que ese primer nivel no tiene la suficiente capacidad, por lo menos técnica, con la norma establecida hoy por hoy, para soportar un segundo nivel. Ella ya cuenta pues con unas pequeñas vigas que les hicieron de alrededor de 10 centímetros por 20, y las tienen en todo el contorno de la habitación. Lo que ocurre con estas vigas es que no les hicieron columnas, no tienen columnas, nunca fue proyectado tal vez para un segundo piso. Entonces imagínense la sorpresa que me toca decirle, mira, tenemos que hacer un refuerzo estructural y los refuerzos estructurales son costosísimos. Tenemos que destrozar algunas cositas que hay para implementar un sistema estructural que nos soporte mucho mejor ese segundo nivel. Bien, esta es la complejidad de un refuerzo estructural. Tenemos que romper los elementos que hay, si los hay, en este caso los había, y hacer paso para que nuestra columna baje. Recuerden que vamos a hacer una columna en este punto. Entonces, hacer el paso para que nuestra columna baje. Luego seguir profundizando nuestro agujero hasta encontrar nuestra tierra apropiada para generar nuestra zapata. Listo. Y ampliarlo lo que necesitemos ampliar. Esto es lo que se vuelve muy complejo a la hora de realizar refuerzos. Nunca jamás a usted como propietario, si le dicen que el refuerzo, o si usted ve que el refuerzo lo paran sobre este elemento porque existe, ahí no va a funcionar. No va a funcionar como haciendo la zapata. Claro, hay momentos en los que todo esto es un elemento tan rígido que es válido pararse en este elemento. Sobre todo teniendo en cuenta qué vamos a hacer acá para arriba, ¿no? No es que vayamos a hacer 3 pisos y hagamos acá una cosita de nada. Listo, eso como usted como propietario. Ahora, como constructor, si un propietario le dice, hágame una cosa acá superficial, yo le diría, entregue ese trabajo nuevamente a ese propietario. No lo haga, ¿sí? Sin embargo, pues cada cual es libre de elegir sobre la calidad de su trabajo y las consecuencias a futuro, ¿no? Yo, ¿por qué nunca lo haría? Porque normalmente un propietario suele hacer cosas mediocres para vendérselo a otro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo por lo menos no lo hago. Listo. Entonces más bien le devuelvo el trabajo al propietario. Pero sí quería mostrarles lo que quiere decir un refuerzo estructural de generar ya nuestra zapata. Luego tendremos que ampliarla, llegar a la profundidad que sea. Recuerden que vamos a hacer un refuerzo para 2 pisos. Entonces es eso. Esa es como la complejidad del refuerzo estructural. Listo. Realizarlo, romper elementos antiguos, ahí donde nos demoramos cantidades rompiendo este tipo de elementos, haciendo este tipo de brechas, pues haciendo el menor daño posible, pero a veces toca. Bien, entonces vamos a continuar profundizando nuestro cimiento y les iré mostrando el resto del proceso.
normalmente siempre lanzo de pronto una frase al cliente de decir, tenemos dos opciones. Una es hacerlo con el refuerzo estructural pues, que le estoy comentando, o dos, que construya bajo su responsabilidad. Ahí la mayoría de los clientes me van a decir, yo no quiero asumir responsabilidades. Perfecto. Yo no voy a asumir riesgos. Entonces ahí podemos hacer un trabajo. Clientes que me dirán, está bien, yo lo voy a construir y yo asumo el riesgo o la responsabilidad. Y en ese momento me toca decirle, perfecto, construya bajo su riesgo, pero yo no participo en eso. Contrate a otra persona que, digamos, que le lleve la idea de su riesgo. Yo como constructor tengo que ceñirme a una norma establecida para no correr riesgos, ni mi persona, ni las personas que van a estar ahí. Ahora, como estamos bombardeados con este tipo de cosas y este terror en el que nos tienen sometidos, de que si no construye así, si no hace como dice algún reglamento, si no hace de esta manera, esto se va a caer y lo va a matar. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Cuántas casas se imagina usted que pueden haber donde no tienen ni una sola columna y ahí están en pie? Me podrán decir, sí, pero espere a que haga un pequeño sismo. Y hay un pequeño sismo y nunca se caen. Pero se caen edificios, se caen puentes. En fin, no les estoy diciendo que construyan de esa manera. Les estoy diciendo que primero traten de no dejarse amedrentar tanto. Segundo, construir por lo menos con unos elementos mínimos que le permita a usted y a esta casa estar mucho más seguros. Construir sobre una cimentación, por lo menos mínima cimentación, nos va a permitir ir creciendo tal vez de una manera segura. Si vamos a proyectar una casa para 3, 4 pisos, 2 pisos, desde un principio tenemos que saberlo para generar una cimentación que soporte eso, ¿sí? Es como no dejarnos envolver un poco con el sistema, por lo menos de miedo. Yo sé que tenemos que cumplir una normatividad, pero por lo menos de miedo. No mantenernos con ese pánico, con ese miedo, ¿no? El sistema ese es como el consumo, consuma de esta manera. ¿Listo? Siempre es mucho mejor tener una construcción donde tenga una mínima base estructural que me permita estar un poquito más seguro. Y así podemos seguir entonces ya con este proyecto. Seguimos entonces con el refuerzo estructural.
esto es lo que vamos con el avance de un refuerzo estructural. Aquí pueden ver las vigas acá arriba, pueden ver la que está acá atrás. No la vamos a utilizar completa en todo el volado porque no se requiere y el volado está demasiado grande. Así que ya después se tomará la decisión de cortar o utilizar esta zona acá arriba para hacer una cubierta, un techo para cubrir la zona en la que estamos acá abajo, que es una zona de estar, una zona de ropas puede ser. Ya luego le pondremos un techo acá en la parte de arriba. Esto es lo que quería que vieran, lo rápido que se hace con este tipo de cosas. ¿Por qué razón la hacemos en metal y no en concreto? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué razón la hacemos en metal y no en concreto como siempre se suelen hacer? Bien, la respuesta es, como tenemos una distancia de 4 metros, la altura que se requiere para una viga de concreto es más o menos entre 35 y 40 centímetros, para que me cubra esa distancia y esa viga me soporte sin que se incline. Mientras que la estructura metálica no necesitamos sino 18 centímetros, necesitamos prácticamente la mitad. Si nuestra zona de abajo es bajita, fíjese, ¿sí? Porque así la hicieron desde un principio, porque no se quería alterar, porque tenemos que llegar a un punto específico. Entonces tener una viga mucho más pequeña nos va a favorecer mucho para realizar pues como las decoraciones por la parte de abajo. Pero si tenemos una viga de concreto de 35 a 40 centímetros, pues básicamente ya vamos a tener un espacio acá ocupado que se nos va a ver afectado como la parte estética. Entonces ese es como el criterio de por qué razón utilizo metal o por qué razón utilizo concreto, en el caso de que tenga las dos opciones. El concreto va a ser una viga mucho más alta. El metal va a ser la mitad de esa altura. Eso es. De esa manera puede cubrir las distancias que requiere. Ese es el criterio para utilizar la altura. Ese es el criterio para utilizar o un sistema de concreto o un sistema de metal, vigas IP como la que están viendo acá atrás. Bien. Aquí ya la tenemos, ya descansó sobre nuestra columna, un promedio de 7 centímetros, ya vamos a rellenar nuevamente con grout, no sin antes realizar procesos de fijación de soldadura. Vamos a realizar procesos de soldadura fijando a nuestros hierros y posteriormente rellenaremos con un grout, una mezcla de concreto delgada para poder volver a recuperar toda nuestra parte de concreto y darle mayor fijación. Eso sería nuestro refuerzo estructural. Lo mismo pasa acá, ya haremos proceso de soldadura acá para continuar con la columna. Aquí seguramente esta columna se va a ver interrumpida por el diseño. Bueno, eso ya es otra cosa. Sí, ya sé, yo sé que me van a salir muchos a decirme, no, esta no es la manera de hacerlo, para eso está la placa, para eso está... Sí, hay muchas formas de hacerlo. Estamos tratando de hacer un refuerzo estructural, no derribando los elementos que hay. Claro que hay una placa metálica, claro que funciona, se la inventaron modernamente, listo. Pero estamos haciendo un refuerzo estructural donde estamos basándonos en la estructura que existe, reforzando un poco lo que hay. De hecho es una viga un poquito exagerada pues como para la distancia son 4 metros con 10. Lo que pasa es que cuando hicimos el predimensionamiento nos daba creo que 4,20, 18 centímetros, casi los 18. Entonces teníamos la opción, nos íbamos con 16 que eran menos o nos íbamos con los 18 que pues se pasaba un poco, ¿no? Entonces se prefirió irse con los 18. Volviendo a esto, sí, yo entiendo que hay muchos métodos de fijación, entiendo que está la placa, entiendo que esta gente moderna de la silla lo hace pues con metodologías muy modernas, muy chéveres de realizar, pero a veces nos toca guiarnos con lo que tenemos. Fijar una placa en una columna existente es un poco complejo el tema porque a la hora de hacer las perforaciones nos vamos a encontrar con la cantidad de hierros que tenemos adentro. Entonces hacer la fijación de esa placa no es fácil. De hecho vamos a dañar muchas cosas, en muchos casos el hierro nos sopla el concreto. Bueno, entonces había que escoger alguna, la que más se nos acomodaba
a este sistema era descansarlo sobre la estructura que ya existe. Realizamos procesos de soldadura, lo fijamos, luego nuevamente en la columna lo realizamos. Por la parte de arriba que le vamos a aplicar una viga, una losa de placa fácil, que son perfiles metálicos, también irían soldados a la viga, obviamente, eso nos va a hacer una retícula. Y básicamente eso es. ¿Listo? Hago la aclaración porque yo sé que me van a llegar un poco de comentarios, que así no, que no sé qué, que tal. Sí, entiendo, hay muchas formas de hacerlo. Entiendo que hay muchas formas modernas de hacerlo. Me encanta el concreto armado porque es que nadie jode con eso. Me encanta eso, ¿sí? Me encanta el concreto armado porque pues se puede manejar un poquito más fácil que estos elementos modernos de normatividad y todo este tipo de cosas. Pero bueno, eso era lo que quería mostrarles. Quería decirles que sí, que hay muchas formas de hacerlo. Teníamos que escoger una, teníamos que escoger la que más se acomodara a la obra que estamos realizando, al presupuesto del cliente, a la facilidad de construcción. No podemos derribar todo esto para realizar pues una instalación. Lo tratamos de hacer lo mejor que podemos dentro de un marco de la máxima seguridad posible. Muy bien, aquí vamos entonces con nuestro proceso de ampliación. Ya después de que vieron cómo colocamos la viga, tenemos 3 vigas. Estamos instalando los perfiles. En este caso para Colombia tenemos este sistema que se llama placa fácil, que es un sistema prefabricado. Si no lo conoces, te dejo este video por acá donde lo puedes conocer. Entramos a poner nuestros perfiles metálicos, van como complemento con este gran bloque de arcilla, que es el que va a rellenar el espacio. Estos perfiles van rellenos de concreto. Y aquí vamos con lo que son los procesos de soldadura para todos nuestros elementos. Listo, todos los procesos de soldadura, conectores, estos elementos en hierro, estas varillas que se meten a la viga vieja, que también nos van a ayudar para que no se nos deslice. En este sistema, metal con metal, jamás, nunca lo deje sin soldadura. Esto, que es un elemento que no está soldado, se mueve con una extrema facilidad, se desliza como patinando. O sea, y tiene 6 metros, esto se desliza supremamente fácil. Es indispensable que realicen procesos de soldadura, indispensable para fijar estos elementos y evitar que en un sismo esto se nos desplace. Listo, muchísimo cuidado a la hora de realizar esto. Un poquito no sé si decirle sentido común. Estos son procesos pues que si usted no los pone, esto se desliza con extrema facilidad. Este perfil de no estar soldado lo puedo deslizar muy pero muy fácil. El proceso de soldadura es fundamental a la hora de utilizar metal. Listo, metal con metal. A veces estamos utilizando este sistema de placa fácil con concreto y lo fijamos con unos conectores de esta manera para que el concreto entre ahí y comience a llenar pues esta zona y comience a conectar una cosa con otra para no dejarlos mover. Bien, aquí va esta ampliación. Por debajo se ve así. Luego retiraremos pues todos estos elementos. Por debajo están acá. Luego comienzo a alinear todos estos adobes o bloques de arcilla. Estos son unas guías para poder ir soldando mis perfiles e irlos dejando en su respectivo lugar. ¿Listo? Continuamos. Bueno, por dentro está la misma cosa. Nuestra viga central, aquí entra a un poquitico de oscuridad. El techo luego se retira. Yo trato de trabajar siempre con estos elementos como protección contra la lluvia. Es lo mismo, soldadura. La soldadura va por arriba. Lo mismo me pasa en el otro extremo. Así que, bien, aquí vamos. Así que continuamos. Bien, entonces acá instalamos obviamente nuestras 3 vigas, una en el centro y en el extremo, porque no estaba pues capacitada la viga existente como les expliqué. Como siempre, donde nos apoyamos en la parte del fondo, hay una columna y ahí hicimos la pequeña incisión para introducir nuestra viga. Pues lo mismo pasa en el extremo. En el centro, pues, aparte obviamente de las columnas que realizamos, porque no existían acá en la parte de afuera. En el centro también igual, tenemos una incisión acá. Tenemos una viga, tenemos una columna en donde hicimos el agujero y nos metimos ahí. Si solamente existiera la viga
me puedo anclar con la viga de concreto. Si solamente existiera la viga de concreto, me puedo anclar con la viga metálica. Digamos que técnicamente, si la viga de concreto es exageradamente buena, o sea, reúne las condiciones, perfectamente se puede anclar ahí. Pero eso va a depender mucho del peso que vaya a soportar. Bueno, tiene un montonón de cosas. La mejor opción siempre es tener acá una columna, por seguridad, tener un apoyo extra, porque no sabemos pues cómo pueda estar esa viga. Ahora, como les digo, si la viga está sobrada de capacidad, claro que se puede. Se pueden hacer unos pernos de resina epóxica y anclarse ahí. En este caso, digamos que los dos laterales, si los dos laterales hubieran estado perfectamente capacitados, pero la luz, o sea, la distancia de este muro a este, es muy grande, obligatoriamente tenemos que poner algo así para un sistema de placa prefabricada como la que tenemos en Colombia, que se llama placa fácil. De muro a muro tenemos 4,10. Este sistema no soporta esas luces tan grandes. Entonces obligatoriamente tenemos que poner una viga. Así que bueno, nos apoyamos en lo que hay o construimos lo que no hay. En este caso nos apoyamos de lo existente y por fuera construimos lo que no había. Por fuera construimos una columna y ahí apoyamos nuestra viga. Entonces, suponiendo que no necesitemos los refuerzos laterales porque la construcción está perfecta, únicamente necesitaríamos un refuerzo acá de acuerdo al sistema que tengamos, ¿no? Esta placa, vuelvo y le repito, no soporta un vacío de 4,10 metros, no está recomendada para eso. Entonces es obligatorio poner un apoyo que en este caso nos apoyamos allá en la columna y aquí fabricamos una nueva. Pero bueno, para el caso sí realmente nos tocó reforzar absolutamente todo, con lo cual nos dio pie para, después de ese refuerzo, hacer volado hacia los dos lados, volado hacia el frente. Aquí hacia el frente también tenemos 70 centímetros de volado, y todo eso son distancias, metros cuadrados que se ganan en la parte de arriba, y de esa manera pasamos de esto a esto. Bien, estamos entonces ya listos para realizar nuestra última etapa, que sería el colado o el vaciado del concreto. Y este precisamente es el momento exacto para que me dé un like. Para usted es absolutamente gratis, no le cuesta un segundo, y a nosotros nos ayuda a crecer muchísimo y llevar este contenido a muchísimas más personas para ver el resultado final. Y pasar de esto a esto, 28 metros cuadrados que lo pueden usar en lo que quieran, en lo que necesiten, que puede ser una terraza, una sala, una habitación gigante, 2 habitaciones, una oficina grandísima para que se vengan a trabajar al campo y disfruten de estos paisajes.